¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un bosquejo que yo ya había grabado en su momento, pero tuve que repetir porque me parece que este lo grabé en un día que me fui y había bastante gente en bancos alrededor, entonces al final no lo llegué a dejar y vamos, no lo quiero llegar a compartir porque hay demasiado ruido externo y bueno, podría llegarse a hacer molesto, ¿no? Entonces tampoco es un bosquejo muy largo, eh, así que lo vamos a ir haciendo, lo vamos a volver a grabar y ya está. No importa que ya estuviera grabado en su momento, eh, lo volvemos a hacer y fuera, no importa. Venga, venga. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro servicio para, bueno, que entendamos que nosotros debemos tomar parte activa. Una vez que nosotros conocemos el mensaje, tenemos que ser elementos activos que testifiquen que nuestra fe es verdadera, ¿no? No simplemente que nos quedemos en oír, en escuchar. Es importante que nosotros tampoco entremos a la palabra y ya nos quedemos con nuestra propia interpretación, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, no hemos recibido formación teológica, no hemos estudiado, pues evidentemente el Espíritu nos va a revelar, pero también las personas que han tenido formación y que no tienen malas intenciones de, bueno, pues de transmitir doctrinas falsas, siempre nos van a enseñar, siempre van a complementar mucho la visión que tengamos sobre la palabra y precisamente tenemos que considerar a otras personas porque bueno, pues porque en función a el tiempo que la gente haya estado inmersa en el estudio de la palabra, Dios les va concediendo nueva revelación, ¿no? No es una nueva revelación al margen de la escritura, sino nueva revelación sobre la escritura. Entonces, muchas veces, o sea, si cuando nosotros tengamos ciertas cosas claras, cosas además evidentes que se pueden demostrar a través de la palabra, no nos tenemos que dejar mover de ahí con cosas muy claras, con doctrinas muy claras, pero sí hay otras cosas que, bueno, pues que a lo mejor nosotros no es lo que precisamente vamos buscando a la hora de hacer la lectura, a la hora de hacer nuestros estudios, pero que en función a la enseñanza o las predicaciones de otros pastores, podemos, de otros pastores o de gente que en sí misma estudie la palabra, ¿no? Podemos ir complementando, bueno, pues nuestra comprensión, ¿no? Entonces es importante que sobre todo, bueno, esto yo lo he dicho muchas veces, pero precisamente para que nosotros podamos empezar a nutrirnos de la predicación de otras personas, es fundamental que nosotros primeramente hagamos una lectura y un estudio personal. O sea, no meternos directamente a escuchar a otros, no, porque así el engaño espiritual en ese sentido, el engaño puede resultar demasiado sencillo, ¿no? Para la gente que no ha estudiado, porque como tú oyes que hablan de la palabra y como te da la impresión de que sí conocen, pues entonces muchas veces se asume que están diciendo la verdad. Pero de verdad, chicos y chicas, los engaños son muy sutiles en muchos casos, entonces es fundamental que nosotros inicialmente conozcamos la palabra y ya a raíz de eso que nosotros elijamos y escojamos a las personas a las que podemos escuchar y las que sabemos que nos van a aportar crecimiento, ¿no? Pero sin hacer eso, sin nosotros haber tenido un trabajo previo, pues bueno, los engaños son muy posibles y es importante porque en este tiempo además se pretende eso, se pretende que, o sea, vosotros siempre vais a ver que los pastores de sana doctrina va a ser un continuo, en cada mensaje os van a animar a vosotros a ir a la palabra, os van a animar. El que no quiere que vosotros conozcáis y que comulguéis con sus falsas doctrinas, de hecho, es que no os lo va a mencionar, porque en el momento en que vosotros hagáis ese trabajo, pues el negocio se les acaba. Entonces, nadie que quiera tu bien va a dejar de animarte a acudir a la palabra, porque finalmente tú puedes tener como un primer contacto también, si no quieres entrar directamente, puedes tener un contacto digamos, con el mensaje del Evangelio a través de otra persona, pero es que el Evangelio tiene muchas cosas que contarte a ti mismo. Entonces, ¿por qué vas a renunciar y por qué te vas a limitar a simplemente escuchar y recibir de otro? Si, además, si es que si te gusta nutrirte de eso, de mensajes que estén relacionados con el texto bíblico, es porque tu espíritu anhela recibir sabiduría de Dios. Pues
qué mejor manera de que tú entres directamente, ¿no? De que no esperes a recibir de otros, porque las personas que a lo mejor en un momento dado han estado así, esa propia necesidad espiritual de adquirir parte del conocimiento de Dios, pues se ve saciada cuando entras tú verdaderamente a la lectura, ¿no? Y te das cuenta, de hecho, de todas las cosas a las que habías estado renunciando por no considerarla, por no tenerla en cuenta. Y bueno, pues es un deleite finalmente. O sea, una vez que tú entras a la lectura, disfrutas cada vez más, porque Dios te premia en el sentido de que cuanto tú más estudies, más interconexión vas a ver a lo largo de toda la escritura. Y vamos a comprender, de hecho, lo que en este bosquejo se nos... y en tantos otros, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces y de verdad, para cualquier persona, porque ya no solo para predicadores, que evidentemente yo creo que este manual, esta herramienta de trabajo es indispensable para cualquiera, pero es que además, si sois alguna persona que no tenéis la intención de llegar a hablar de la palabra, pero solo queréis estudiar, el hecho de que os hagáis con esta Biblia de la predicación os va a entregar todos estos más de 1600 bosquejos que como agrupan muchos versículos en función a la temática, y aparte de los más de 120 modelos de sermones, no sé si son 120 o más de 120, eso también digamos que nos esquematiza el contenido bíblico. Entonces, esta herramienta de verdad es muy recomendable que os hagáis con ella, bien sean pastores, predicadores que a lo mejor no la conozcan, bien sean personas que lo quieran utilizar para su estudio. Si tenéis aparte otro tipo de Biblias que sí tengan comentarios, que sean Biblias de estudio, que te estén explicando, bueno, pues pasajes concretos de la palabra, viene bien, pero esto, aunque no te ofrece eso exactamente, sí que te agrupa por temáticas y te argumenta, bueno, pues muchos temas, ¿no? Entonces, sigue siendo pues muy recomendada, ¿no? Este manual, que además yo considero que verdaderamente me hice con él, me tenía que hacer con él para poder llegar a hacer todas estas presentaciones, porque a lo mejor no, o sea, yo había hecho una serie de vídeos, pero en principio ya había presentado como unos temas que me interesaban, y en cierto modo tampoco, por yo no considerarme ni predicador, ni pastor, ni nada de eso, pues en cierto modo lo había dejado de lado, y desde el momento en el que empecé a trabajar más con esta Biblia, bueno, me animó mucho, ¿no? El decir, bueno, pues quizá sin tener ese dominio que puedan tener los pastores, los teólogos, sí esta herramienta nos permite poder, conociendo evidentemente la palabra, pero ya poder entrar a analizar ciertos temas que tú además lo vas a ir desarrollando, pero también poniendo parte de ti, ¿no? Poniendo parte de las cosas que tú hayas podido investigar, de las cosas que tú además entiendas de todo el contexto bíblico. Y bueno, pues sigue siendo, ya os digo, una herramienta que yo considero bastante importante, ¿no? En este momento. Vale, venga, pues quiero hacer dos bosquejos, así que no puedo seguirme enrollando. Vamos a ver nuestro servicio en Salmos 126, pero bueno, como el versículo de este salmo también es un punto, es el punto 5, vamos a ir siguiendo el orden. Entonces nos lo divide en 6 puntos y nos dice: primer punto, fuimos escogidos para servir. En Juan 15:16 nos dice... Bueno, aquí está hablando de Jesús, la vid verdadera, y nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, y el versículo 17 nos dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, bueno, muchas veces sí que se tiene quizá el concepto de yo amo a Dios, yo he elegido a Dios, yo busco a Dios, pero ciertamente no es verdad. Es la elección de Dios, que finalmente escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Y
nos dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el hecho de el fruto, si nosotros lo enfocamos exclusivamente al terreno espiritual, es el fruto que se va a producir por comunicar la palabra, por llevar el Evangelio. Sí que, por ejemplo, en las iglesias hay otros cargos, hay pues gente que ayuda para el mantenimiento, gente que ayuda para coordinar actividades, y también son cargos importantes, pero eso tampoco nos debe hacer desvincularnos del verdadero fruto, ¿no? En el terreno del espíritu, porque si nosotros buscamos algo trascendente verdaderamente en el mundo del espíritu, es llevar la palabra de Dios. Entonces, que tener otra serie de cargos o adoptar otras responsabilidades no nos alejen de lo que esto también pues conlleva, y que verdaderamente es lo importante, ¿no? Entonces, aquí voy a entrar a un tema que quizás puede ser un poco controvertido. Yo no sé si en alguno de los vídeos ya grabados también se ha tocado en algún momento, a lo mejor es alguno de los que tuve que repetir, pero no sé exactamente en qué punto es, pero esto genera el debate de es que las mujeres no pueden hablar del Evangelio, es que las mujeres tienen que callar en la iglesia, es que las mujeres tienen que tener otra serie de funciones. Vamos a ver, sí hay una parte donde se nos habla quizá en relación a la dirección de la iglesia, que eso está, porque así también estaba en el Antiguo Testamento, eran verdaderamente los hombres, y no lo vamos a negar porque es palabra de Dios, pero si nosotros tenemos en cuenta que a Jesús le seguían también muchísimas mujeres, porque así se nos dice a lo largo en los evangelios, no recuerdo exactamente, pero pero se nos dice, yo no me imagino a Jesús diciendo, vosotros apóstoles, hablad, comunicad. Sí, o sea, nombró a sus apóstoles, evidentemente, los nombró, pero no me imagino yo a Cristo diciendo, pero tú, María Magdalena, o tú, o tú, o tú, o tú, o todas las decenas o no sé cuántas personas le seguirían, mujeres, vosotras ni mu, o sea, no se está permitido hablar la palabra, no, me parece a mí que no, porque además si nosotros limitamos a las mujeres a que hablen del mensaje del Evangelio, verdaderamente estamos poniendo puertas a que el Evangelio se expanda. O sea, estamos limitando la propia obra y estamos tirando piedras contra el propio tejado de lo que tiene que ser la obra espiritual, ¿no? No estoy entrando a debatir el tema de la dirección de la iglesia, pero es que además en ese versículo donde se nos dice, vosotras mujeres, no habléis en la iglesia, someteos a vuestros maridos y preguntadlo en casa. Sinceramente, se podría enfocar al tema de la dirección de la iglesia, y no lo voy a discutir en este caso, porque a lo mejor en algún momento hay que entrar a analizarlo concretamente, pero el hecho de vosotras mujeres no habléis en la iglesia, para mí es más una cuestión del respeto al culto, del respeto a la predicación, a la enseñanza, porque a lo mejor las mujeres no es que no tengan el conocimiento, pero a lo mejor si no entienden algo, pues que no pregunten, pero eso es tanto a mujeres como a hombres. O sea, en la iglesia no os dediquéis aquí a, oye, ¿y este versículo concretamente qué nos está contando? No, o sea, eso fuera del culto. En el culto no hay que estar chismeando, ¿no? Y también quiere decir que las mujeres tienen muchas preocupaciones, muchas cosas en la mente, mentalmente son como mucho más activas quizá, en algunos casos al menos, y precisamente pues para que no se incluyan ahí en medio de la enseñanza, tengo que hacer esto cuando salga de aquí, tengo que ir a por los niños, Vale, o sea, no, para que no se hable de ese tipo de cosas, o sea, que se sepa que hay un tiempo para unas cosas y otro tiempo para otras. Entonces también yo creo que está un poquito enfocado en ese sentido, de en la iglesia, durante la enseñanza, no estar hablando, es una falta de respeto. Entonces, a mí verdaderamente el hecho de excluir a las mujeres de que puedan hablar de la palabra, sinceramente me parece un error, y más en este tiempo, cuando hay entre tantos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, en iglesias, en mega iglesias, y pues a lo largo de todo el mundo, Dios yo creo que también se está preocupando de levantar a ciertas mujeres, que a lo mejor no en una iglesia, pero sí en diferentes sitios, a través de internet, a través de, simplemente de hablar en la calle, y son personas que obviamente están dirigidas por el Espíritu Santo porque comunican la verdad de la palabra,
Y te quiero decir, además si nosotros nos vamos a más allá de esta vida, en el momento en el que la iglesia sea arrebatada y llegue a, bueno, ante la presencia de Cristo, se produzcan las bodas del Cordero, se haga la entrega de las coronas, si las mujeres no han tenido opción de predicar y de verdaderamente entrar directamente a la obra de llevar el Evangelio y de convertir almas a Cristo, entonces directamente habría una serie de coronas a las que ellas no optarían. O sea, había una serie de recompensas que simplemente por el hecho de que hay una prohibición para que ellas sean parte activa de comunicar el Evangelio, no estarían capacitadas a recibir. Vamos a ver, Dios, si no hace acepción de personas, evidentemente no hace acepción de personas ni en cuanto a nacionalidad, ni en cuanto a condición social, ni en cuanto a género, ni en cuanto a nada. No hay acepción de personas. Entonces, no estoy entrando concretamente a valorar el tema de la dirección de la iglesia, no estoy entrando a eso. Porque además la palabra de Dios sí que nos aclara que en ese sentido Dios lo ha establecido que sea a través del hombre, pero de ahí a prohibir a la mujer que hable, y esto hay mucho religioso por ahí suelto, religiosos evangélicos, pentecostales y tal. Otra cosa es que de ahí venga ya el show del pentecostalismo, de estas mujeres que pues también se levantan, pero tanto mujeres como hombres, a profetizar, a hacer sus espasmos, a parecer que están poseídos por demonios y lo atribuyen al Espíritu Santo. Hay muchas cosas de esas que eso, o sea, ya no es una cuestión de... Yo estoy hablando de personas que, apoyadas en la sana doctrina, están comunicando la verdad del Evangelio. No me estoy yendo por esos extremos que, bueno, van a ser motivos por los que van a tener que rendirle cuenta a Dios, ¿no? Porque esas personas no se están dando cuenta que están blasfemando contra el Espíritu Santo. O sea, blasfemar contra el Espíritu Santo no supone insultar al Espíritu Santo, no supone eso, supone atribuirle cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Pues como muchas personas que hoy en día se dedican a... Es que he tenido un sueño y es un sueño del Señor, es un sueño del Espíritu Santo. Vamos a ver, es un sueño. Personas que se dedican continuamente a estar viendo en internet sueños o vídeos de desastres, de meteoritos, y sueñan con eso, pues obviamente hay una sugestión ahí. Yo no digo, Dios está entregando también sueños y visiones, lo está haciendo porque en su palabra lo dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Sí, eso hay en la palabra, eso existe. Pero de ahí a... Es que tengo un sueño y yo ya se lo... O sea, y el Señor me habló y el Señor me dijo y yo he estado frente al Señor, frente a Dios. Es que la gente dice, es que he estado cara a cara con Dios. Pues todo el que dice que ha visto a Dios es un mentiroso. Nadie ha visto a Dios, nadie. A Dios, al Padre nadie lo ha podido ver. No lo pudo ver Moisés, no lo pudieron ver los antiguos profetas, los profetas de la antigüedad, y ahora los vemos estos carismáticos, estos ven pajaritos por todos los lados. No, el tema no va por ahí, Y bueno, pues nuevamente es una carencia de la comprensión de la escritura, y son personas que se van a ver con verdaderos problemas, o sea, con verdaderos problemas cuando se enfrenten a Dios, porque... Y bueno, si lo retomamos de hecho de lo anterior, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, pero profetizarán en base a la palabra de Dios, ¿vale? O sea, es que no hay profecía que dar, Que se anuncie juicio, sí, pero os podría hacer un listado de personas que durante 2012, pero desde el 2012 a 2016, y ahora lo harán también a final de año, y seguirán así hasta que verdaderamente se den cuenta de lo engañados que son, lo engañados que están, ¿no? Pero te quiero decir, cuando una persona no, a lo mejor no dice una fecha, porque dicen, no, es que Señor, el día y la hora nadie lo sabe, pero no te dan una fecha, pero sí te dicen, pero es que antes de que acabe 2016 viene juicio, y no viene nada, y muchas veces es para que esas personas queden retratadas por parte de Dios, y queden como falsos. Entonces toda esa gente verdaderamente se va a encontrar con muchísimos problemas, porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, le están atribuyendo visiones y revelaciones que no son, que además así nos lo dice el Señor en su palabra, que cualquiera que profetice y no se cumpla, evidentemente de su propio corazón, del engaño de su propio corazón profetizó. Y pues esta gente verdaderamente, además es que no dudan, esto el Espíritu Santo me dio, el Espíritu
Y luego además ves que esas mismas personas que se nutren de todo ese tipo de vídeos, pues bueno, tienen errores doctrinales en cuanto al momento del arrebatamiento, en cuanto a la doctrina de la gracia, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a cosas muy claves. O sea, hay un espíritu de error operando ahí, indudablemente. Porque además es que es eso, es que el tema de la dirección del espíritu, o sea, la unción del espíritu no es una manifestación del espíritu, es que los apóstoles y esta gente no se dedicaban a montar un circo por ahí. O sea, es que si hubieran hecho eso, los hubieran tomado pues por esquizofrénicos y el mensaje de salvación, el mensaje en sí no hubiera sido tenido en cuenta, ¿no? O sea, es que esto hay que darle la naturalidad que el mismo Jesús y que los propios apóstoles nos demuestran, ¿eh? No sé, en fin. Entonces, vale, me he ido un poquito por ahí a hablar de varias cosas, pero en realidad relacionado, ¿no? Relacionado con el hecho de servir por eso, porque muchas personas en realidad no se dedican tanto a dar palabras, sino que se dedican a dar sus profecías, a dar sus sueños, a dar sus revelaciones, pues a venderse, verdaderamente a venderse y a demostrar cuánta unción tienen, ¿no? Pero te quiero decir, y puedes tener unción, pero es que tu unción te sirve a ti. Tu unción, que tú demuestres que tienes mucha unción, no le sirve a otro. O sea, a otro tú le tienes que estar entregando palabra para que él reciba cierta unción, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Vale, nos dice, era Juan 15:16, entonces nos dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál permanece? La palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pues el fruto que permanece es la palabra. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que esto viene además a consecuencia de tú sirves a Dios, Dios eso te lo va a recompensar. Y te lo va a recompensar con el hecho ya de regalarte la salvación. O sea, no tienes que esperar aquí una serie de recompensas, pues, Padre, llevo trabajando para ti un añito y medio, va siendo hora, ¿no? Pásame el cheque, no sé, entrégame algo. No, o sea, tú trabaja y él te dará por añadidura lo que considere, porque esto además, o sea, funciona en muchos casos, ya no hablo de personas, de cristianos a lo mejor, sino de creyentes, ¿no? Que piensan que Dios tiene que estar ahí eres Dios y tienes que estar aquí para servirme. No. A mí no voy a decir la persona, simplemente voy a contar la anécdota, pero bueno, para que la gente no se lleve a engaños que no tienen que ser, ¿no? Hubo una persona que una vez me escribió y me dijo, oye, mira, es que te quería pedir a ver si podías orar por mí, porque, bueno, pues le he pedido a Dios que me devuelva la salud y yo veo que ya ha pasado bastante tiempo y no estoy viendo resultados. Y yo le pregunté a esa persona, le digo, ¿pero tú lees la palabra de Dios? Y me dijo que no. Le digo, ¿pero tú intentas hablar a alguien del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, de la palabra, aunque no la leas? Lo cual también sería contraproducente, ¿no? Hacer tal cosa, pero también me respondió que no. Y le dije, bueno, ¿y de alguna manera trabajas para Dios en algún sentido para estar hablando a otros y yo qué sé, pues que eso invite a otras personas a acercarse a Él? Y también me dijo que no. Entonces, evidentemente, quizá ella misma esa misma persona se estaba dando la respuesta de por qué las cosas no habían cambiado, ¿no? O sea, o no cambian. Y además, necesariamente es que esto, o sea, no tiene por qué Dios a lo mejor entregarte algo que no se tiene que manifestar en el tiempo que tú esperas, o que simplemente no se tiene que manifestar. O sea, esto no nos habla de bueno, entra el Evangelio y vacaciones, todos los gastos pagados, todas las comodidades. Esto no va de eso, ¿eh? Si algo nos enseña la palabra es que implica un sufrimiento, implican pruebas, implican desafíos, implica
que las cosas precisamente no se van a poner fáciles, pero además es que nosotros simplemente exigir, o sea, decir, yo Dios no estoy dispuesto a hacer nada por ti, pero tú tienes que darme, tú tienes que servirme, tú tienes que entregarme lo que yo además te pida, independientemente de que yo no entienda si lo que yo te estoy pidiendo va a favorecer a mi salvación finalmente o no. Porque a lo mejor Dios no modifica un patrón, si verdaderamente un patrón, una condición, si verdaderamente eres hijo, para que finalmente eso te lleve a ser salvo. Porque a lo mejor si te concede lo que tú deseas, eso va a provocar que aún te alejes más del camino, ¿no? Entonces, en la sabiduría infinita de Dios, Él sabe perfectamente cómo ha de lidiar con cada una de nuestras circunstancias y por lo tanto pues nosotros no podemos exigir y mucho menos enfadarnos si las cosas no van exactamente como nosotros esperamos. O sea, nosotros tenemos que aceptar además que si algo ha venido precisamente es porque habremos hecho cosas mal y lo primero es pues asumirlo y confesarnos con él, pedirle perdón y luego después Dios decidirá si tiene que haber un cambio, si no, pero en fin, lo que no podemos hacer es simplemente exigir y decir, Dios, tú me tienes que conceder lo que yo te pida. Eso no puede ser, porque además nos lo dice, vosotros os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, pero por añadidura. O sea, tú estás llevando fruto, tú le pides al Padre en el nombre de Jesús y entonces Él, si no es contrario a la voluntad de Dios, te lo concederá. Y te lo concederá en el tiempo que además Él considere. Pero vemos que aquí hay una... No, tiene que haber una actitud recíproca. O sea, tiene que haber un yo entrego y después, si es la voluntad del Padre, recibiré. Pero no puede ser, yo no pongo nada de mí, yo no aporto nada, yo me desvinculo de cualquier responsabilidad. Sin embargo, paso aquí una lista de exigencias, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso no puede ser. Y bueno, pues eso puede traer como consecuencia precisamente que haya gente que encima pues se tome la libertad de decir, pues yo me enfado con Dios. Yo, no, esto, y hay gente que lo dice, no, ahora mismo no, esto pasó por un buen momento en mi relación con Dios. Te quiero decir, evidentemente quien no pasa una buena relación eres tú, porque si esto además se trata de una relación de amor, tiene que ser algo recíproco. Y cuando tú amas a una persona, y más si amas a Dios, tienes que dar sin ningún interés egoísta. O sea, no tiene que haber egoísmo en lo que hagas. Y no puede, porque si tú estás interesado o si tú estás haciendo por recibir algo a cambio, ¿eso es amor? No lo creo, ¿eh? Vale, entonces, venga, pues nos lo dice. Fuimos escogidos para servir. Es el resumen claro de digamos, el compromiso, la responsabilidad y la labor que nosotros tenemos que hacer, independientemente de cómo nos vayan las cosas. Si nosotros entramos al Evangelio y no entendemos que tenemos que servir para la obra, que tenemos que ayudar a que el mensaje se expanda, que tenemos que esforzarnos porque otros conozcan esta verdad, pues no estamos entendiendo, ¿no?, la esencia de este texto. Venga, entonces nos dice, punto 2, Él nos capacita, en 2 de Timoteo 2:21, y aquí nos están hablando de un obrero aprobado, y nos dice, bueno, vamos a leer a partir del 19 y nos dice, para no tomar la idea iniciada, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2:21. Vale, entonces, hablándonos precisamente del obrero aprobado, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando de dos tipos de utensilios dentro de una casa que de manera simbólica representa los utensilios que Dios dispone en esta tierra para llevar a cabo su obra, ¿no? Entonces nos dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, las personas que niegan, rechazan a Dios, serían estos utensilios de barro y de madera, que en cierto modo
Bueno, pues sirven para, incluso para enseñar a los hijos de Dios lo que en muchos casos ni tenemos que ser, ni tenemos que aspirar a imitar. No hay que imitar a nadie, pero digamos que también de lo que no nos sirve también se aprende en muchos casos, ¿no? Tampoco podemos ver a alguien que nos sirva como ejemplo para no imitar esas conductas, o para nosotros incluso vernos reflejados en algunas partes de nuestra personalidad, verlas reflejadas en esa persona y entonces darnos cuenta y modificarlas, ¿no? Pero también convendría que a esa persona le intentáramos exhortar a que conociera, ¿no?, el mensaje del Evangelio. Entonces nos dice, una vez que nos ha hablado, porque de hecho, o sea, lo que puede impedir que Dios utilice más o menos a una persona va a ser también en función a la obediencia en cuanto a la renuncia del pecado, ¿no? Entonces nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Sí, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque el entrar cada vez más en la palabra, el conocerla, el tomar conciencia de nuestros pecados, nos va santificando, nos va alejando del pecado. O sea, digamos, la santificación no va a ser plena en esta realidad. Pero sí hay un proceso de santificación, o sea, hay un proceso donde tú, a medida que vayas obedeciendo cada vez más la palabra y comprendiendo todas las cosas que debemos mejorar, te va llevando a un proceso de santificación. Y a medida que eso se vaya produciendo, entonces el Señor más te va a tratar de utilizar, ¿no? Entonces, porque además, bueno, quiero leer antes, porque esto también tiene que ver incluso con lo que se ha dicho en el inicio y se insiste mucho en los vídeos que yo normalmente hago. Pero vamos a leerlo. Dice, nos habla del obrero aprobado y dice, recuérdales esto, exhortándoles, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, como se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y ya empieza aquí a partir del versículo 19, que es el que hemos empezado a leer, para no tomar la idea iniciada. Pero también nos lo dice, ¿no? Muchas veces se busca más contender, se busca más pelear por la palabra, pelear por doctrinas, pero simplemente por el hecho de tratar de convencerte a ti de que ellos tienen la verdad, a el hecho de decir, mira, verdaderamente sé que estás en un error, porque la palabra avala que eso es así, no porque yo considere que yo tengo la verdad y tú tienes otra verdad y entonces aquí consiste en pelear, no, si es que finalmente es ir a la palabra. Y muchas veces, pues como las cosas se utilizan fuera de contexto, al final la gente, digamos que se desacredita a sí misma, ¿no? Pues por una falta de entendimiento, o simplemente porque les han enseñado a utilizar ciertos versículos, o sus propios pastores han utilizado ciertos versículos y ellos han aceptado, pero no han ido y han dicho, voy a leerme el capítulo entero. Y esto me están diciendo esto, porque es que yo he visto, incluso hace poquitos días, con una persona estaba hablando sobre... Bueno, normalmente parece que mis discusiones o mis debates vienen siempre como por asuntos escatológicos. Por eso también me ha llevado bastante tiempo a hacer varios vídeos que toquen todos estos temas. Pero bueno, viendo ciertas discusiones, o sea, planteando y argumentando la realidad de la única lectura e interpretación del momento del arrebatamiento, bueno, pues llega una persona y digamos que como para justificarse lo que él defiende, utiliza un texto donde, por ejemplo, se nos habla de una exhortación a no cometer idolatría y a no sufrir diversas tentaciones, pero que no tiene absolutamente ningún sentido escatológico ni ninguna referencia a nada que tenga que ver con interpretación de tiempos finales, con profecía, o sea, nada, absolutamente fuera de contexto. Y lo utilizan ahí para, no sé, como para engañarse a sí mismos y esto verdaderamente es que el problema es ese, que
muchos de estos pastores, que es que verdaderamente el traje les queda grande, no... bueno, no honran a la verdad el mensaje con sus predicaciones y con la enseñanza que supuestamente transmiten, que finalmente es su propia enseñanza, no es la enseñanza de la palabra. Pues es que están confundiendo muchísimo a la gente, y por eso yo animo a todas las personas que amen la palabra, a todas las personas que se pongan a estudiar la palabra, que sean instrumentos útiles, que entren a denunciar, que entren a comunicar sana doctrina, porque es importante, porque quizá lo que tú hagas a una persona de tu entorno, a una persona que llegue a algún archivo que tú hagas, no tiene por qué ser vídeos, a lo mejor que escribáis post o artículos donde expongáis en base a la palabra verdades doctrinales, eso puede ayudar a otras personas a replantearse las cosas. Hay gente que está muy cegada y se niega, ¿no? Se niega verdaderamente a replantearse las cosas, probablemente porque tienen como idolatrados además a sus pastores o a personas que les hayan traído esta enseñanza, y bueno, pues es el error, ¿no? También. Entonces, eso también se produce precisamente por lo que se ha dicho al principio. Las personas tienden a escuchar antes a determinados predicadores que leer la palabra. Entonces, cuando invierten ese orden, el orden que se debe hacer, pues llegan los errores y las confusiones, ¿no? Esto es como si tú fueras a presentarte a unas oposiciones que fueran tipo test, y cerrar los ojos y dijeras la B, la C, la H, la J, y luego después salieras y te leyeras el manual, ¿no? Y verías que, bueno, a lo mejor por casualidad, pues sí, una voleo la has acertado, pero el resto te das cuenta de que no has dado ni una, ¿no? No has dado pie con bola. Pues eso pasa muchas veces con doctrinas fundamentales, que las personas, porque a la gente las intentan enganchar a través de algún tema que les interese. Si bien te interesa la escatología, si bien te interesa, bueno, pues a lo mejor más temas que tengan que ver con la salvación, temas que tengan que ver con la historia del Antiguo Testamento, o sea, te pueden enganchar por donde sea, pero después te las meten veladas ahí, sin que sea evidente, ¿no? Pero a la luz de la palabra sí que lo es el engaño, sí que es evidente. Venga, entonces él precisamente es quien nos capacita para que finalmente seamos instrumentos útiles, ¿no? O sea, es que no es esto de ponerte tú, estudiar tú y tú aprender y tú comunicar, no. Tiene que ser que además constantemente, cuando tú quieras ponerte a hablar de la palabra, cuando tú quieras estudiar la palabra, le pidas al Señor, dame revelación, concédeme entendimiento, ¿no? Tú tienes que ir siempre con esa actitud, con esa humildad de decir, Señor, este texto es muy grande, o sea, para ti supuso cero esfuerzo el inspirarlo, pero para nosotros, pues bueno, tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para poder llegar a interpretarlo, ¿no? Y a integrarlo y a poder comunicarlo finalmente. Entonces, Él nos capacita. Punto 3. Servimos en unidad. En Esdras 3:1-2. Esdras 3:1-2, y nos dice, bueno, aquí está hablando de la restauración del altar y del culto. Entonces nos dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hasta el 2. A mí nos habla un poquito del sentido que tiene la comunión de la iglesia, ¿no? Del sentido que tiene, porque así nos lo dijo Cristo, allá donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces tiene un poder el sentido de reunirnos, el sentido de congregarnos, pero no nos tenemos que equivocar. Muchas veces las iglesias hoy en día, incluso iglesias de sana doctrina, distorsionan esto y se piensan que es el simplemente estar reunidos con los hermanos, pero no es tanto eso, es estar reunidos para tú recibir enseñanza, para recibir palabra, para recibir exhortación, dirección, comunión con el Espíritu, pero a través de la palabra. Muchas veces dedicar una tarde entera y que la palabra, en esa reunión la palabra esté presente 20 minutos. Si es así, no hay crecimiento, o sea, no hay crecimiento real, o sea, y ni se está aprovechando el tiempo, y más en estos tiempos donde tenemos que estar continuamente recibiendo dirección, ¿no? Y dirección y ánimo
Y también, bueno, que a través de la palabra eso nos haga conscientes de la necesidad de que nosotros además seamos elementos activos, que no simplemente nos conformemos con ir a, es sábado, voy a la iglesia, es domingo, voy a la iglesia, y es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y no hay nada de eso. Y hay también mucha pérdida de tiempo en el sentido de redes sociales, en el sentido de hablo de Dios también, pongo de vez en cuando palabra, pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, eso tiene que ser solamente una parte, pero no puede ser todo el día estar también en internet. O sea, es que si estás todo el día en internet, al final, incluso aunque haya gente que digas, es que a mí hay gente que ve mucho mis publicaciones y eso les exhorta, sí, pero es que tú también te estás limitando a entrar en la palabra, te estás limitando tu estudio y estás impulsando a que a lo mejor otras personas que sí tengan en cuenta las cosas que tú publicas, pierdan también el tiempo demasiado en las redes sociales. O sea, también es bueno distanciarnos de todo eso, relativizar las cosas y bueno, porque al final muchas veces es redundar en temas y yo considero que no sé, o sea, que es una herramienta muy útil y hoy hay que utilizarla. Y de hecho el tema de congregarse, esto yo ya lo he tocado en otros vídeos y es así. Tenemos que entender que cuando la iglesia se estaba formando por medio de los apóstoles, que fueron la primera iglesia, no había internet, no había teléfonos, no había nada para tú poder estar escuchando predicaciones. Pero si tú hoy en día, y no hablo de mí mismo, pero si una persona concretamente no dispone del tipo de iglesia que espera encontrar, donde a lo mejor no simplemente vayas y te lean un pasaje un día, sino que tú esperas que te estén hablando de lo que está pasando en el mundo, porque no estamos en una época más donde simplemente podamos estar dedicando el tiempo a, venga, pues hoy vamos a leernos Reyes, hoy vamos a leernos... No, tenemos que leer Reyes, tenemos que leer todos los libros también proféticos y todos los elementos, pero para ponernos en el contexto de la situación actual, o sea, para que verdaderamente sepamos el mundo, en el mundo en el que vivimos, para que sepamos la situación que se avecina, la situación que viene y que estemos preparados. Entonces, si tú no encuentras una iglesia así, pues hoy tienes internet y a lo mejor si hay personas que se congregan 2 días a la semana, el fin de semana, reciben 40 minutos cada día de palabra, pero luego a lo mejor ya no se nutren de eso. Y a lo mejor tú, si no tienes una iglesia donde estés encontrando el tipo de mensajes que esperas recibir, no es un mensaje personalizado, no es algo que tenga que agradarte a ti, sino que represente enseñanza, pues puedes ir en internet y escucharte durante cada día 2-3 horas de prédica. ¿Quién está más congregado? ¿El que hace eso 2 días a la semana o el que diariamente está escuchando palabra todos los días durante el triple de tiempo de lo que supone la congregación presencialmente? Pues evidentemente la persona que está haciendo un trabajo diario y se está congregando porque ya no está limitando su entendimiento de la palabra a lo que él ha recibido, sino que está, y además es eso, también muchas veces quizás solo atendemos a un pastor, a una visión, y no hay el pastor perfecto ni la iglesia perfecta. Es bueno que nosotros, analizando el tipo de doctrina que nos estén enseñando, vayamos a diferentes personas, porque hay personas que pueden estar especializados en una serie de cosas, que puedan dedicar más estudio a otras, y todo nos va a dar una mayor comprensión y todo nos va a enriquecer. Entonces, porque cerrarnos a un solo pastor es como idolatrarlo también. No es bueno, es bueno que nos abramos a recibir de otras muchas personas y que todo nos complemente. Entonces, eso también implica servir en unidad, implica que mientras sea sana doctrina, mientras en todos haya la transmisión del verdadero mensaje, el cuerpo de Cristo globalmente se está edificando, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo de Esdras concretamente, nos estaban hablando en el momento en el que iban a reconstruir el templo, ¿no? Que es lo que está esperando también Israel ahora, construir por tercera vez el templo. Pero vemos aquí que ni siquiera, o sea, que no era el pueblo de Israel finalmente el que lo decidía, el que marcaba el tiempo, el que hacía ondear la bandera de que se podía hacer, finalmente era Dios, ¿no? Y en este caso nos dice cómo ellos edificaron el altar de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Pero se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces,
verdaderamente porque Dios les puso ahí el deseo, ¿no? Entonces, retomado en ese contexto de lo que les llevó a ellos a la restauración del altar y del culto, tiene que ser lo que, en base a la sana doctrina que en todos los lugares del mundo se está llevando, se está haciendo también en favor de la Iglesia, del cuerpo de Cristo y de la obra, ¿no? Que todos seamos finalmente movidos. Entonces, nos movemos a una cuando nosotros verdaderamente nos entregamos al Espíritu, ponemos, digamos, la confianza y le rogamos a Él la dirección, ¿no? Entonces así evitaremos también las falsas doctrinas, evitaremos los engaños. Es importante. Por eso es que el Antiguo Testamento no se puede descartar en ese sentido, porque muchas, o sea, interpretación en ese sentido terrenal, dentro de lo histórico, siempre nos entregan claves espirituales en lo profético, en lo actual, ¿vale? Entonces es muy importante que consideremos toda la escritura. Quizás es mejor empezar, bueno, quizás mejor o quizá no, pero empezar a lo mejor con los evangelios, con el Nuevo Testamento, iniciarnos en la escritura, en disfrutar del mensaje de Jesús, que además se hace ligero y se hace, te apetece seguir, te gustaría que hubiera no 4 sino 20.000 evangelios de Jesús, ¿no? Que nos hablaran, que hubieran estado inspirados y que hubieran estado registrados, porque así nos dicen, cuando registran los milagros, dicen, no por los milagros, sino por toda la enseñanza, pero nos dicen, si se registrara todo lo que Cristo hizo durante sus años de ministerio, no habría libros en el mundo para registrarlos todos. O sea que verdaderamente fue algo espectacular, ¿no? El volumen de milagros bueno, sí, de cosas sobrenaturales que finalmente testificaron de su poder, ¿no? De ser el Hijo de Dios. Entonces, una vez que nos iniciamos a lo mejor en los evangelios, debemos recurrir a todo el Antiguo Testamento también para ampliar el entendimiento. Venga, entonces nos dice, en Esdras 3, 10, 11 nos dice, Dios concede éxito. Esdras 3, 10, 11. Es dentro del mismo capítulo, la restauración del altar y del culto, aunque en el apartado de la colocación de los cimientos del templo. Entonces nos dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces finalmente, quien Él concede éxito, ¿no? Israel ha podido tener muchos momentos donde querían, de hecho el propio David, durante su época de vida, quería construirle un templo, el primer templo a Jehová, ¿no? El santuario, y Dios le dijo, no, tú has cumplido una labor de reconquista, has derramado demasiada sangre, y eso no está reservado para ti, eso lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces, el hecho de que Dios en cierto modo permita que algo se lleve a cabo es porque finalmente Él, en todo lo que tiene que ver con su obra, con su plan, con lo que ha determinado, él es quien determina el tiempo, el momento exacto, ¿no? Donde se va a llevar a cabo el cumplimiento. Entonces, eso pasa también con este tercer templo. Los sionistas quieren hacerlo porque ahí se tiene que centrar el anticristo, pero va a ser finalmente en el tiempo y en el día en el que Dios lo permita, ¿no? En este caso no, Dios lo va a permitir, aunque no va a ser algo que verdaderamente en esencia va a traer, va a entregar gloria a Dios, ¿no? Va a entregar precisamente gloria al falso Mesías. Pero bueno, así lo considera hoy en día el pueblo de Israel. Entonces, finalmente es lo mismo, retomado este acontecimiento en lo terrenal, enfocado en lo espiritual, Dios también nos concede éxito en el sentido de que, además nos dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esto lo mismo, cuando en nosotros ponen los cimientos de la palabra, cuando en nosotros hay agradecimiento, hay
bueno, alabanza, puede haber alabanza de muchas maneras, de pensamiento, de estar escuchando alabanza y conectarte también en ese sentido con Dios. No lo llevemos a nada metafísico ni a nada, bueno, a nada que de hecho se ha denunciado antes también respecto a estos carismáticos. No, pero simplemente que tú cuando a lo mejor estás escuchando una alabanza, que no son alabanzas de estas ocultas que podrían estar rezando a esta hierba, a la roca o a un árbol, porque no queda muy claro a quién alaban, sino alabanzas donde claramente se exalta a Dios, pues tú si eso lo cantas, pero no por la canción ni por la emoción que la música te puede generar o el sentimiento, sino porque se lo estás dedicando a Dios, se lo estás cantando a Dios, pues eso también es alabarle a Él. Entonces, dando gracias a Jehová, esa es la clave también, ¿no? Agradecerle siempre, agradecerle, porque cuanto más le agradezcamos por las poquitas cosas que nos vaya entregando, más nos va a entregar, ¿no? En ese gozo el Señor va a decir, verdaderamente estás disfrutando esto, ¿no? Es como, por ejemplo, le pasó a Salomón, que se ha mencionado en esto de la construcción. Él podría haber pedido riquezas, podría haber pedido larga vida, podría haber pedido, pero pidió simplemente entendimiento para poder dirigir al pueblo. Entonces, o sea, él ya tenía esa sabiduría, por eso respondió de esa manera. Fue una sabiduría aumentada, pero ya tenía una sabiduría espiritual para saber exactamente que la mejor petición a Dios debía ser, siendo una persona joven, no sé si había alcanzado la mayoría de edad hacía poco, cuando fue coronado rey, entre 20 años más o menos, pues en vez de pedirle eso, el hecho de pedirle entendimiento y pedirle a Dios saber dirigir a esa nación, eso le agradó tanto a él que después le concedió y lo bendijo en gran manera, ¿no? Aunque finalmente, bueno, pues luego Salomón, en cierto modo, quizá confundió su camino, ¿no? Pero bueno, mmm, sabio fue como ninguno. Así está registrado, que no ha habido otro como él, así se lo dijo Dios, de hecho. Entonces, finalmente Dios concede el éxito en cada una de las tareas que nosotros emprendamos si en nuestro, digamos, en nuestra mentalidad está servirle también a Él, ¿no? Está que tratar de glorificar, está tratarle de honrar, tratar de ser partícipes de su obra. Dios siempre concede el éxito, es Él. Y si en algunas cosas hay fracasos, a lo mejor es la manera de decirte Dios, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Venga, vamos al punto 5 y dice, muchas veces vertimos lágrimas. En este Salmo 126, 5, 6, y esto es una oración por la restauración y nos dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, pues también es inevitable que hoy en día, a causa de saber, conocer cómo los tiempos proféticos están llegando pues a su fin y a su cumplimiento, pues preocuparse, ¿no? Y sufrir por la ausencia de la conversión de muchas almas. Es inevitable. Entonces, tampoco tiene por qué ser necesariamente que siempre sean lágrimas físicas. Muchas veces simplemente el que tú por dentro tengas ese llanto, tengas ese lloro, pues es suficiente porque digamos que Dios así demuestra que nosotros tenemos una sensibilidad para con la injusticia, una sensibilidad para con la maldad que hay en el mundo, una sensibilidad para con todas las situaciones que verdaderamente faltan el respeto al Creador, ¿no? O sea, él nos quiere vivos en ese sentido, no nos quiere falsamente y religiosamente hipócritas, ¿no? En el sentido de no hay que crear conflictos, el religioso tiene que andar siempre en un estado de paz. No quiere eso, Dios no quiere eso, Dios necesita carácter, Dios necesita que nosotros, de hecho, demostremos la sinceridad de nuestro corazón, ¿no? La sinceridad de que hay una preocupación en el mundo y por la situación del mundo y por las almas que se están perdiendo en el mundo. O sea, eso nos exige un compromiso, ¿no? Y de hecho nos dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, porque si nosotros verdaderamente
conseguimos hacerle llegar el mensaje a alguien y el Espíritu Santo les transforma o les entrega revelación o se convierten finalmente a Cristo, que es el Espíritu quien los convierte, no nosotros, pero nosotros hemos sido la parte menos importante de ese proceso, porque a lo mejor hemos hecho que llegue la palabra a esa persona. Eso va a provocar también un regocijo, ¿no? Si nos encontramos con algunas almas que se les haya podido hacer llegar parte del mensaje, que sea parte de su recorrido, pues eso va a hacer que la gente esté con verdadero gozo, ¿no? Y, de hecho enfocado al trabajo para con otros, pero también al trabajo personal, el ver que la dificultad en muchos casos de renunciar a cosas, bueno, pues de tener que tener una lucha abierta con esta realidad, va a provocar también que todo eso sea absolutamente olvidado, que cuando estemos en el otro lado no nos acordemos de ningún problema, de nada de lo que hay hoy aquí. Por eso nos tiene que ayudar a relativizar todos los enfrentamientos, las dificultades y los problemas que nos vayan surgiendo. Y nos dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, es un poco el camino que supone el entrar en la difusión del Evangelio, ¿no? Ir andando y llorando, ¿no? Es también como un desierto, y como un desierto en muchos casos de soledad. Implica eso, porque además para que tú puedas llevar la palabra, primero tienes que como que retirarte y concederte un tiempo suficiente como para ir integrando la verdad del Evangelio, ¿no? Pero nos dice: más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quiere decir que es que si nosotros hacemos primeramente ese trabajo, ya no solo de integrar la palabra y obedecerla en la mayor medida posible, después volverá a venir con regocijo. Tú podrás también salir al mundo y entregarla con la confianza, además de que estás honrando a la verdad de Dios, ¿no? Y eso, de hecho, cuando se llega a la presencia de Dios, va a ser premiado en el sentido de: te has esforzado, has buscado, no te has limitado simplemente a sentarte en una butaca y aceptar lo que te decían. Te has esforzado, has estudiado, te has dedicado con pasión, como te podías haber dedicado a la hora de hacer tu carrera, porque a lo mejor en el instituto, en el colegio, hay cosas que no nos gustan y la gente no lo estudia con ganas, pero cuando uno ya elige una profesión, una carrera, ya de alguna manera se ha definido y se ha decidido hacer algo que le gusta, y entonces pone más dedicación, ¿no? Pues Dios exige exactamente lo mismo. Si amamos a Dios, no podemos simplemente escuchar en un culto, tenemos que tomar el arma que nos ha dado, tomar la palabra y estudiarla con devoción y con verdadera pasión, ¿no? Para que no seamos engañados finalmente. Entonces, pues es importante, y eso también provoca el entender que las personas acaban siendo engañadas, y eso también hace vertir lágrimas en el sentido de que la gente se esfuerza, gente que está en sana doctrina se esfuerza por comunicar a otros, hacerles ver el engaño, y eso es a causa de que verdaderamente quizá hay errores doctrinales que no tienen tanto peso, pero cuando veis que hay gente que está cayendo en errores graves, verdaderamente graves, ante la palabra de Dios, pues eso es causa también de la preocupación, ¿no? que provocan las personas. Entonces, y bueno, incluso, y esto lo mismo, esta idea también ha salido en otra ocasión, no sé si vendrá antes o después de este vídeo, pero verter lágrimas en este mundo muchas veces se ha distorsionado, en el sentido de que la gente dice: llorar es una cuestión de fragilidad, y no es una cuestión de fragilidad, es una cuestión de sensibilidad, y Dios nos quiere sensibles porque nos ha hecho humanos, y si nosotros demostramos amor a nuestro prójimo, tenemos que empatizar con las necesidades de los demás, tenemos que solidarizarnos con las necesidades de otros, tenemos que entender que si nosotros sentimos gratitud con Dios por haber tenido la misericordia por su parte de concedernos entender su palabra, los demás están tan necesitados como lo estamos nosotros, ¿no? Aun estando ya en el camino, seguimos estando necesitados de revelación, de enseñanza y de entendimiento. Entonces, todo eso supone también el hecho de verter lágrimas, pues eso, de ser, de no estar endurecidos ante nuestros semejantes y ante la realidad del mundo, ¿no? Y la necesidad que todos tenemos de despertar a
la realidad espiritual. Vale, venga, vamos al último punto y nos dice, el Señor mismo nos asegura recompensa. Primera de Corintios 15:58. Y las recompensas no deben ser, insisto, algo que nos motive a hacer más o menos. La recompensa es ese añadido que vendrá en la medida y en el sentido de que nosotros hayamos trabajado desinteresadamente. Cuanto más desinterés pongamos y menos atención prestemos a ese tema, yo sinceramente lo he leído porque está en la carta a las iglesias de Apocalipsis, es algo que he leído bastantes veces, pero que como que cuando llego a esa parte de las coronas me parece muy bonito, pero no sé, o sea, no me recreo ni me regodeo pensando, pues esto me dará, esto será para mí, esto, no sé, o sea, es mejor de hecho ni siquiera hacerte ilusiones en recibir nada, porque todo lo que venga ya va a ser suficiente premio, ¿no? Y no sé, yo sí que veo muchas veces esto entre la gente que habla mucho de los premios, porque voy a tener mi corona, y a veces ves a mujeres, porque voy a tener mi corona. Pero te quiero decir, ¿estás pensando en una corona como de los reyes, los monarcas de hoy en día, el verte así con la... No caigamos en el error, muchas veces eso puede incluso delatar cierta idolatría, cierto materialismo, y no es ese tipo de coronas, es otra cosa, es una corona, son coronas y son premios que entregan una gloria, pero es una gloria espiritual, no es algo material, no es algo... no sé, no sé. Bueno, venga, vamos a ver. El Señor mismo nos asegura recompensa, 1 Corintios 15:58. Y aquí nos está hablando de la resurrección de los muertos. Este capítulo es el que se analizó, me parece que fue en el vídeo de la séptima trompeta. Sí. Sí, el de la séptima trompeta, porque lo dice aquí. Porque se tocará la trompeta. A la final trompeta. Vale. Que ya lo vimos que se trataba, el final trompeta significa Eshati Salpingi, que Eshati quiere decir al final del toque de la trompeta, concluido, terminado, acabado, el toque de la trompeta, ¿vale? Que no tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis, que en ese caso nos utilizan Salpicen, que significa soplar la trompeta. En este caso nos habla de Salpingi y Eshati Salpingi, ¿no? Hablándonos de algo totalmente diferente. Venga, entonces nos dice, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esto nos debe animar y exhortar a personas, sobre todo a personas que estén empezando. También esta serie de vídeos yo las hago con ese sentido, o sea, con animar a personas ateas, con animar a personas católicas, a personas que estén engañadas por falsas religiones y a personas que estén empezando y a lo mejor hay personas que llevan ya muchos años en el Evangelio y encuentren algunas cosas que les puedan servir o porque a veces recibimos mensajes por parte de determinados siervos a cuestiones personales o a... Bueno, pues a consultas que le hacemos a Dios y justo vemos un mensaje y vemos una respuesta ahí, ¿no? Por medio de un hermano que lo está haciendo a su vídeo de manera independiente, pero tú has llegado a ese vídeo y Dios sí te da a lo mejor una respuesta. Funciona así también, digamos, la comunicación con Dios. No todo está limitado ni a la comunicación directa, ni a la inspiración directa que Él te pone, ni a los deseos en el corazón, ni a los impulsos que en un momento dado te puede hacer llevar a tener. No está solamente condicionado a eso, o sea, está condicionado a que también nuestras interacciones con otros hermanos, con otras personas, muchas veces nos entreguen también palabra de Dios, ¿no? Incluso muchas veces en la ignorancia de que esa persona lo está haciendo dentro de una conversación, a veces te pueden estar entregando un mensaje, incluso Dios, si tú has perdido, no has captado que te ha entregado una respuesta a través de una persona, de la interacción con una persona, en ese mismo día o al día siguiente, o en un periodo de tiempo muy limitado de una respuesta con otra puede venir como repetida, ¿no? Como diciéndote que te estoy diciendo esto, que te estoy diciendo esto. Y tú a lo mejor ni lo ves, porque a lo mejor incluso enfocas una cierta respuesta que vengas de otra conversación y lo tomes por el lado de que hay una crítica y en el fondo no. Muchas veces, por eso tenemos que intentar ser sensibles a la voz de Dios en el sentido de que si nosotros esperamos una respuesta de Dios, tenemos que estar plenamente abiertos a recibir, a que la respuesta nos puede venir de mil formas, de mil formas. Dios dispone de toda su creación para hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Él tiene una
una comunicación personalizada, y es lo asombroso, ¿no? Que el Señor le hable a cada una de las personas, a cada uno de sus hijos, de diferentes maneras y siempre respondiendo a su petición, a su consulta, siempre. Bueno, venga, entonces, hemos dicho, es que creo que se me ha ido con el aire, sí, el Señor mismo nos asegura recompensa. Entonces nos dice que esto no, que no nos desanime y que verdaderamente no es en vano lo que hacemos, no es en vano que a lo mejor estés empezando y empieces, pues a lo mejor con con un blog donde tú haces estudios doctrinales y presentas lo que hayas podido aprender y te basas en ciertas citas bíblicas y lo expones desde ese punto de vista. Y a lo mejor si es una página donde te registra las visitas, ves que hay poquitas visitas, pero no te preocupes, es que esas cosas poquito a poco, y todo el material que hoy las personas de la iglesia, las personas que están en la palabra de Dios, están compartiendo, están difundiendo a través de la red, probablemente va a ser un pozo. Puede que cuando entre en vigencia el nuevo orden mundial se censuren muchas cosas, se eliminen, se limite el acceso, pero hay tanto que hoy está haciendo, porque la gente de la iglesia ha entendido que hay un gran poder en internet y se está generando un pozo tan grande que finalmente, si Dios lo permite, será algo que también durante la gran tribulación, como no va a haber realmente la iglesia que va a estar aquí para predicarle a la gente, como la iglesia no va a estar aquí para predicar a la gente, si ese pozo se mantiene, habrá personas que encuentren mensajes, ¿no? Que encuentren consuelo, que encuentren exhortación, que encuentren palabra, porque la palabra, de hecho, yo lo que opino es que la palabra va a ser retirada de las tiendas, o sea, tú no vas a poder acceder a las Biblias, muy probablemente, va a ser tremendamente complicado. Podrás tenerlas si familiares las tenían, si a lo mejor antes de que verdaderamente todo entre en un absoluto control, la gente se haga, y pasará, también pasará. Gracias a Dios, hoy es el libro impreso en todo el mundo, pero conviene que ya nos hagamos con una, que nosotros lo tengamos, incluso que las tengamos y que las tengamos para que si nos vamos de aquí, se queden aquí y haya más disponibles para el entorno, ¿no? No tiene por qué ser ni gente que tú conozcas, pero quién sabe, si aquí cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia hay un terremoto y se destruyen muchas casas y tal, y quedan por ahí Biblias sueltas, pues habrá gente que las pueda encontrar, ¿no? Quién sabe, Dios dispondrá lo que tenga que ser, pero precisamente nada de lo que nosotros hagamos para la obra de Dios, aunque no veamos nosotros resultados, nosotros no sabemos si es que nos toca irnos en el arrebatamiento, si Dios lo decía así, no sabemos si lo que hayamos hecho entonces vaya a tener una repercusión o vaya a tener un alcance, no lo sabemos. Entonces, que no nos condicione para nada el que nosotros veamos o no veamos resultados, porque además los resultados muchas veces están y tú simplemente no eres consciente. O sea, hay muchas personas que a lo mejor llegan a ese post que tú has escrito y les despierta la curiosidad, y no necesariamente te tiene por qué dejar un comentario, pero tu acción habrá tenido una repercusión y ya está, es lo importante, ¿no? Y todas esas cosas finalmente, una vez que se esté junto a Cristo, pues van a tener unas recompensas en muchos casos, cosas que ni siquiera nosotros pensábamos que habían supuesto algo, ¿no? Pero ahí está lo bueno, eso es lo bonito, que haciendo simplemente con la intención de que nuestra obra ayude a quien Dios considere, pues que finalmente pueda ser un elemento válido, ¿no? Para otras almas. No hay que aspirar. Hay mucha gente que tiene la suerte de que sí, tiene ya sus ministerios y tiene un gran alcance, pero porque Dios también los ha puesto ahí, porque bueno, algunos no los ha puesto Dios, algunos los ha puesto Satanás para hacer justo lo contrario, pero Dios ha levantado a muchos siervos porque lo aman genuinamente y porque les ha entregado algo que ellos verdaderamente han deseado por toda su vida, y han trabajado y lo han peleado también, ¿no? Con la ayuda de Dios, con la fuerza que les ha dado el Espíritu Santo. Entonces, no es que nadie tengamos que buscar, yo quiero ser como esta persona. No. Los que ya están ahí hay que apoyarlos, que estén en sana doctrina, y nosotros ayudar a que, como están en sana doctrina, estudiando la palabra, también ayudemos a ampliar el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y así nos lo dice el Señor. Él nos asegura recompensa. 1 Corintios 15:58. Se me ha vuelto a ir otra vez, a ver. Y nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, firmes y constantes. De hecho, así nos lo dice, por eso entran las falsas doctrinas, porque los indoctos e inconstantes tuercen algunas escrituras para su propia perdición. Entonces, hay que ser constantes en el estudio, constantes en la obra, constantes en la difusión. Tiene que ser todo un cúmulo de cosas que nos hagan, además, ir aprendiendo más y más, e ir colaborando más y más. Vale, así que nada, bueno, pues yo creo que verdaderamente esto, espero que, sobre todo para personas que estén planteándose, pues empiezo, no empiezo, no estoy capacitado, soy poca cosa, tengo pocos contactos en internet, por ejemplo, para hacer, que te dé igual, que con que tú llegues a una sola persona ya es suficiente, ya es un trabajo que va a tener un sentido, no solo el hecho de que tú lo hagas internamente, sino el hecho de que te hayas decidido a compartirlo y que llegue a otra persona, parte de la palabra de Dios, ya va a tener un significado, ¿no? En ese campo espiritual, en ese terreno espiritual. Y no sabes si a ese alma le va a favorecer en su propio camino, ¿no? Así que tenemos que darnos todos ánimo, tenemos que transmitirnos esa fuerza y esa confianza en que, así como dice Dios, nada de lo que hagamos es en vano. Él sabrá disponer en el tiempo exacto lo que tú, con tu buena intención, hayas hecho, ¿no? Para tratar de glorificarlo a Él. Así que nada, chicos. Pero bueno, me parece un bosquejo interesante y espero que ayude a recibir ánimo y fuerza en este tiempo, que es importante. A hermanos nuevos en la fe y quizá alguna otra persona que finalmente se decida, ¿no?, a entrar a los caminos del Señor. Así que nada, chicos, cuidaros mucho y que Dios os bendiga.